buenas, vamos a resolver este problema de modelamiento estocástico. Pueden poner en pausa también el video para poder leer este problema. Está sacado de una evaluación. Es particularmente extenso en algunas partes, pero no es tan difícil como podrían pensar. Entonces, tengan un tiempo para leerlo, lo piensen un poco y vamos a empezar con el modelamiento. Pueden poner en pausa cuando ustedes quieran también esta parte. Ya. Lo que yo hice fue el ordenamiento de los datos que me dan. Entonces todos estos datos que están acá los pasé también al Excel para poder tratarlos. Algunos son directamente los que me dan y otros son los datos que yo tengo que suponer de acuerdo al problema. Ahora, primero que nada, el problema tiene dos posibilidades. Una, que dice que considere que cualquier barra sobrante largo o corta no tiene un valor de salvamento. Eso obviamente es la parte fácil. Y la parte difícil, que lógicamente tiene más puntos, vamos a considerar que podemos vender lo que sobra. Obviamente nos vamos a ir a la parte difícil. Vamos a hacerlo pensando en la opción 2, la más difícil. Entonces, primero, ordenamiento. Voy a pasar todo este cuadro y todo este cuadro al Excel. Y esos están aquí y aquí. Esos dos son los que tengo. Siguiente, voy a tener que empezar o tratar de ordenar los datos. ¿Cómo? Primero que nada, yo tengo perfiles. Yo tengo una barra de 3 metros y la voy cortando con distintas secciones. Entonces tengo que ir obteniendo todas las posibilidades que yo tengo que yo puedo tener. Esa es la matriz que está aquí. Entonces mi perfil 1 me dice que la barra la puedo cortar de tal manera que me incluya una de 80 centímetros y otra de 200 centímetros, dándome un total de 280. No puedo agregar nada más porque las barras son de 3 metros. Lo mismo acá, 2 de 150 me da máximo 300. Entonces lo único que hice aquí fue ir jugando con todas las combinaciones. Lamentablemente eso hay que hacerlo manual, pero el problema es pequeño, así que me dio máximo 7 posibles combinaciones de acuerdo a todo esto. Con esas combinaciones yo puedo ir haciendo uno de cada uno. Entonces lo que vamos a hacer ahora con esta parte, nos vamos a ir para acá para ahora hacer los escenarios. Entonces estos son solamente los perfiles. Vamos a llamar inmediatamente, tengo aquí una letra, vamos a llamar esa M para poder identificarla. Siguiente, dentro de la parte estocástica nosotros estamos trabajando modelos de dos etapas. En la primera parte tomamos una decisión, luego ocurre un escenario y dependiendo un escenario que se dé, nosotros tenemos que tomar otra decisión para poder suplir las distintas restricciones. Entonces para eso vamos a tener que tomar en cuenta cuántos escenarios hay. Entonces tenemos tres licitaciones, las cuales puede que se den o puede que no se den. Me dan las probabilidades para cada una. Entonces lo que yo hice aquí primero fue tomar todas las posibles probabilidades, en este caso posibilidades de escenario. Como yo sé que son 8 porque cada una tiene dos posibilidades, o sí o no. Entonces aquí tenemos dos posibilidades y dos posibilidades. 2 por 2 por 2, 8. Entonces no hay problema con eso. Sabemos que tenemos en este caso 8 posibilidades y dentro de esas 8 posibilidades está el que se dé o no se dé cada una de las licitaciones. Todavía estoy trabajando solamente con eso. Ignoren lo demás todo. Después lo vamos a explicar. Luego de eso empiezo a jugar. ¿Cuáles son las posibilidades? Que no se dé ninguna licitación. Que se dé solamente la licitación B. Que se dé solamente la licitación C. Que se dé la licitación B y C. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el último paso. Luego de eso, la probabilidad de ocurrencia o de que se dé la licitación están acá. Entonces está la probabilidad de que se dé la licitación 1, la licitación 2 y la licitación 3, de acuerdo a los datos que nos entregaron. Significa que la probabilidad de que no se dé es 0.75. Aquí la probabilidad es 0.65 y aquí es 0.6. No hay problema con eso. Lo que yo hice aquí fue simplemente utilizar una función que me va a dar la probabilidad de todas estas matrices correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando aquí haya un 0, me va a capturar el valor de 1 menos esta probabilidad. Y cuando haya en 1, me va a capturar el valor de esa probabilidad. Eso es lo que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay un 1, significa que debería haber un 0.35. Me voy para acá, hay un 0.35. Aquí hay un 0, debería ser el contrario de 0.35. Vamos por aquí, 0.65. Entonces eso es lo que hace esta parte, esa función. Eso lo hice más que nada para no hacerlo manual. Ustedes lo pueden hacer manual para, en este caso, asegurarse.
Entonces simplemente me da las probabilidades de acuerdo a lo que yo ingresé acá. Y luego de eso tengo que sacar la probabilidad de cada escenario. Eso es estadística simple. Lo que tengo que hacer es multiplicar estos tres. Entonces la probabilidad de que se dé estos tres al mismo tiempo es la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C para cada escenario. Y esos son los valores que están ahí. Entonces la probabilidad de que no se cumpla ninguno es de 0.2925 y la probabilidad de que los tres se cumplan es de 0.035. Y ahí tenemos todas las demás probabilidades. Entonces, por eso lo marqué como amarillo, porque en realidad lo que me sirve es esto. Lo demás solamente lo utilicé. Esto lo vamos a utilizar también como una matriz que nos va a servir para reconocer ciertas partes. Ya, tenemos ordenado esto y empecemos ahora con el modelamiento. Recuerden, nosotros vamos a hacer la parte más difícil, pero vamos a empezar por la parte más fácil. Vamos a suponer que es un problema de mínimo, no tenemos venta, y luego que terminemos eso, vamos a agregar la parte de venta. Entonces, empecemos con el modelamiento. Vamos por lo simple, empecemos con los conjuntos. Tenemos el conjunto I, que en este caso va a ser perfil o tipo de perfil. Cuando digo perfil es esto. Entonces el 1 va a ser el perfil que me hace tener una línea de 80 centímetros y una línea de 200. El perfil 2 me hace tener dos de 150 y así sucesivamente. Entonces eso sería el I. Ese va a ser el primero. El J, que va a ser tipo de corte. Estos son simplemente nombres que yo les doy. Ustedes les pueden dar otro nombre de acuerdo a lo que crean pertinente. Entonces para mí el corte son simplemente las piezas que se necesitan. Entonces el corte de 80, de 120, de 150 y de 200. Nótese que hay diferencias. El perfil hace que haya varios de los cortes. Entonces la diferencia entre perfil y corte para mí. Ese es el otro conjunto. Sigamos. Vamos por lo obvio dentro de estocástico. Vamos a decir que K es el escenario. Y además de eso, si miramos dentro de los datos que nos dan, también tenemos la licitación A, B y C. Entonces también vamos a ponerlo como un conjunto. Entonces vamos a decirle que es L y nos va a decir que es la licitación. Entonces puede ser la licitación A, B y C. Lo que vamos a hacer ahora es empezar con la función objetivo, que es la más fácil. Las variables de decisión. Primera variable de decisión. Vamos a decir que tenemos un x sub i. Y eso va a ser cantidad a comprar del perfil i. Ahí tenemos. Siguiente. Recuerden, esto de dos etapas. Una vez que yo compro, ocurre el escenario y ahora voy a tener que volver a comprar. El problema me dice que cuando tengo que volver a comprar, tengo que comprar a un proveedor nacional que es más caro. Eso me va a afectar la función objetivo. Eso se llama y sub ik. Eso va a ser cantidad a comprar del perfil i en el escenario k. Esas serían nuestras dos variables de decisión. Vamos a empezar ahora con la función objetivo. Los parámetros, como ya vimos el primer problema, los vamos a ir incorporando poco a poco. Pero cuando yo lo incorporo aquí, se los voy a ir mostrando dentro del Excel para que no se pierdan. Entonces vamos por la función objetivo. La función objetivo va a ser de minimización porque son solamente costos, igual a una sumatoria. Yo tengo dos posibles costos aquí. Lo que yo voy a comprar en la primera instancia, que en este caso va a ser lógicamente a nivel nacional, así que sería a 25.000, y lo que voy a comprar en la segunda instancia, que es si es que a mí me falta. Entonces si a mí me falta, la única posibilidad es que yo compre a nivel nacional. Entonces esto se ve por lógica del problema. Obviamente, como el comprar al extranjero es más barato, en la primera instancia voy a comprar en el extranjero. Y obviamente, como en la segunda instancia necesito que sea rápido, voy a tener que comprar a nivel nacional y más caro. Entonces vamos a empezar.
En este caso tendríamos una sumatoria el precio de venta a nivel internacional es de 25.000 y lo multiplico por los X sub I. En este caso voy a cambiar la sumatoria para que podamos ver los subíndices también. Sería X sub I. Eso sería cantidad de perfil I. Igual a 1 hasta la cantidad de perfiles, que son 7. Entonces, vamos a ver dentro del Excel. Cuando yo compro un perfil, lo que yo compro es una lámina o un molde de 3 metros. Y yo elijo cómo lo corto. Pero yo estoy comprando de todos modos un molde de 3. No importa que yo haya cortado 280. Entonces eso me va a costar 25.000. Lo mismo si compro el perfil 2, perfil 3, 4, 5 hasta el 7. Entonces cada uno de esos simplemente lo voy multiplicando por 25, por su correspondiente cantidad. Entonces volvemos al problema y esa sería una parte. Más la siguiente parte. Lo que yo tengo aquí ahora es lo que yo voy a comprar a nivel nacional. Y en este caso lo que tenemos es una ponderación. Entonces lo que yo compro en nivel nacional son 35.000. Y ahora seguimos con la sumatoria, doble en este caso, de los Y sub IK multiplicado por la probabilidad de ocurrencia, P sub K. Esta parte les voy a explicar también. Lo que nosotros tenemos es probabilidad de compra. No siempre vamos a estar comprando. Entonces vamos a ver cuánto vamos a comprar en el escenario 1, cuánto vamos a comprar en el escenario 2, 3, 4, 5, etcétera. Y eso nos va a dar un costo. Entonces cada uno de los escenarios los vamos a ponderar con su probabilidad. Entonces en este caso lo que estaríamos sacando sería el costo esperado. Recuerden que las probabilidades las sacamos, son estas de acá. Entonces esos son los 8 escenarios y esa es la probabilidad. Entonces vamos a tener un Y, en este caso para un escenario 1, y en el escenario 1 vamos a ver cuánto compramos de cada uno de los perfiles. Y eso nos da un costo. Eso lo multiplicamos por la probabilidad. Luego otro Y que nos va a decir cuánto vamos a comprar de todos los perfiles, pero en el escenario 2. Lo multiplicamos por 35.000 y también lo multiplicamos por su probabilidad. Y eso se va a ir sumando. Entonces lo que sacamos aquí es el costo esperado. Entonces esto se mueve en K igual a 1 hasta 8, que es la cantidad de escenarios. Y esto se mueve en I igual a 1 hasta 7, que son las cantidades de perfiles. Y ya tenemos lo que es el costo. Vamos a la restricción. La restricción puede llegar a ser tal vez lo más complicado de esta parte, pero es simplemente aplicar la lógica. Dentro de la restricción lo que nosotros tenemos que hacer es suplir la demanda dependiendo de la licitación que ganemos. Entonces vamos a tener que hacerla para cada uno de los escenarios y también para cada uno de los tipos de corte. Entonces si se van dando cuenta, si ocurre la licitación A, vamos a tener que, en este caso, para cada uno de los escenarios, entonces vamos a tener un escenario, y en este caso, por ejemplo, si nos diera el escenario 6, el escenario 6 nos dice que va a estar la B y la A. Entonces el B y el A son los que se van a dar. Entonces para ese caso vamos a tener que cumplir esta demanda, vamos a tener que cumplir esta demanda y vamos a tener que cumplir esta otra demanda. Entonces vamos a hacer una restricción para este y para este. Luego vamos a otro escenario, por ejemplo el 4. Y en el 4 se va a cumplir el B y el C. El B y el C. Y para ese escenario vamos a tener que hacer otra restricción para este, para este, para este y para este. La sumatoria es lo que estoy diciendo en ese caso. Entonces de nuevo, en cada escenario se van a dar distintas licitaciones y para esos resultados yo tengo que tener la restricción completa para cada uno de los tipos de corte.
Son 80, 120, 150 y 200. Ese es el cuidado que tengo que tener. Entonces empecemos con lo más fácil, los para todos. Recordemos que entonces tengo que cumplir esta restricción para todos los escenarios. Nosotros dijimos que el escenario era K. Y además de eso tengo que cumplirlo para todos los tipos de corte. Los tipos de corte son J. Ahí está. Entonces la restricción que viene a continuación tiene que hacerse para todo K y para todo J. Voy a modificar esta hoja porque esta restricción va a quedar un tanto extensa. Ahora empecemos con la restricción. Vamos por el lado derecho, que es el más fácil. Aquí el lado derecho va a tener una pequeña complicación porque en el lado derecho va a ir lo que son los escenarios. Entonces lo que yo fabrico tiene que cumplir en este caso la licitación, así que vamos a poner un signo es igual. O incluso podemos hacerlo con mayor o igual. Entonces lo que yo voy a comprar tiene que ser mayor o igual a lo que yo en este caso necesito por cada licitación. ¿Y cómo yo sé cuánto voy a necesitar por cada licitación? Vamos acá al Excel para poder entenderlo. Lo que yo voy a hacer, en este caso tenemos que verlo de manera transpuesta. Empecemos, imaginemos que estamos en el escenario 0. Recuerden que lo estamos haciendo para cada escenario, así que nos vamos a tomar solamente un escenario. Voy a colorear esto para que lo puedan ver y obviamente no amarillo para que no se confunda con el otro color. Vamos a colorearlo verde. Estamos en el escenario 2. El escenario 2 me dice que se cumple 0, 1 y 0. O sea, solamente se va a cumplir el B. Estamos acá. De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ese escenario? Tengo que decirle de alguna manera que el A no puede estar y el C tampoco puede estar. Por eso es que me sirve hacer una matriz de unos y ceros, porque lo que yo voy a hacer es que para el 80, recuerden que también tengo que hacerlo para cada uno, entonces voy a seleccionar solamente el 80. Para el 80 voy a decirle que lo que necesito es el A multiplicado por ese número más lo del B multiplicado por este número más lo del C multiplicado por este otro número, y justamente los ceros hace que se anulen y aparezca solamente el del B. Entonces esa es la estrategia de esta matriz. Lo único que tengo que hacer es irlo multiplicando, y el cuidado que una es transpuesta a la otra, porque en una tenemos en este caso las licitaciones como columnas y otra las tenemos como filas. Ese es el cuidado dentro de las variables. Entonces el hacer eso hace que el necesario para uno solamente, para uno de los cortes, me diga que solamente es 3300. No aparecen los otros porque los otros se van a multiplicar por 0. Entonces simplemente multiplico esta matriz por el correspondiente vector. Y luego de eso me olvido el otro y lo ingreso como sumatoria. Vamos a la parte matemática. Entonces, sería la sumatoria de, vamos a llamar R sub LJ a la matriz que nos va a dar cuánto necesitamos de cada licitación para cada corte. O sea, esta matriz, esta la vamos a llamar R. Entonces estos son los L y estos son los J, y eso lo vamos a ir multiplicando por estos vectores correspondientes, solamente por los vectores. Entonces esa sería el E, lo vamos a llamar E sub KL, de esa manera. Entonces recordemos que el K está fijo, porque recuerden que lo vamos a hacer para acá, y lo único que cambia es el L. Entonces lo único que cambia es esto, esto y eso. Entonces si no vamos a tener problemas. Si esto se mueve, recuerden que tengo que hacer la suma va hacia abajo, porque lo que veo es cuánto necesito para cada uno de los cortes. Entonces aquí la suma se mueve en L igual a 1 hasta 3. Entonces todo eso me suma la suma del A, del B y del C, por eso se mueve en L. Tenemos el lado derecho, que es cuánto nosotros vamos a necesitar en cada uno de los escenarios. Ahora tenemos que ver cuánto es lo que vamos a dar. Lo que damos es simplemente lo que produjimos en la primera etapa más lo que se produce en la segunda etapa, simplemente eso. Entonces en este ejercicio
La parte difícil es el lado derecho, pero la parte izquierda es mucho más fácil. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto vamos a producir de cada uno de los perfiles? Entonces, en este caso vamos a multiplicar, vamos a hacer la sumatoria. Vamos a hacer primero lo que vamos a tener de la primera etapa, la multiplicación del x sub i multiplicado por una matriz que voy a llamar m sub ij, y esto se va a mover desde un i igual a 1 hasta 7, o sea los perfiles. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Multiplicando el x por el m. El m va a ser esta matriz, aquí le puse por eso la m. Entonces, cuando yo digo que voy a hacer 5 perfiles 1, el perfil 1 se va a ir multiplicando por todo esto. Entonces, obviamente, si yo hago un perfil 1, voy a tener uno de 80 y uno de 200. Si hago 5 perfiles 1, voy a tener 5 de 80 y 5 de 200. Entonces, por eso tengo que multiplicarlo por esta m, porque esta m me va a dar cuánto tengo de cada uno de los perfiles. Porque recuerden que tengo que hacerlo para cada uno de los perfiles en este caso. Entonces, esta parte simplemente me dice cuánto yo fabriqué en la primera etapa. La segunda etapa se parece mucho. Entonces la segunda etapa, de nuevo una sumatoria. Pero en la segunda etapa yo también produzco de la misma manera, pero en un escenario. Entonces sería el i sub i k, que va a ser cuánto produzco del perfil i en el escenario k, multiplicado de nuevo por el m sub i j. ¿Por qué? Porque no importa si sea en la etapa 1 o en la etapa 2, yo siempre voy a producir lo mismo, los perfiles dan lo mismo. Entonces no interesa hacerlo de otra manera, o no se puede hacerlo de otra manera. Entonces sea lo que produje antes o lo que produje después, lo que yo compro siempre son barras de 3 metros, y lo que puedo sacar de esas barras de 3 metros es siempre lo mismo. Entonces en este caso queda con i igual a 1 hasta 7. Y ahí tenemos la restricción que me dice que yo tengo que cumplir los requerimientos que me da. Pasamos ahora al siguiente. Y esto es un poquito más fácil. Yo tengo que decir que el x sub i y el i sub ik tienen que ser mayor o igual que 0 y también enteros. No puedo en este caso tenerlos como decimales, porque lo que yo compro son perfiles y en cada perfil estoy comprando una barra. Entonces x sub i y el i sub ik tienen que ser mayor o igual a 0 enteros en esa parte. Eso me significa la parte A, que es la parte fácil. No era tan difícil el problema. Pero la parte B me dice que ahora tengo que pensarlo como que yo tengo que vender lo que sobró. Entonces vamos al Excel. Para eso voy a necesitar esta parte. Ahora, aquí aparece una pequeña trampita. ¿Por qué? Porque yo puedo vender lo de 80, 120, 150 y 200 de manera fácil. ¿Cómo saber cuánto es lo que sobró de cada uno? Vamos por acá. Esto va a quedar un tanto largo, pero se puede ir viendo de manera fácil. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es incluir una nueva parte de la función objetivo. Y esta parte se le va a restar. ¿Por qué se le va a restar? Porque lo que yo estoy haciendo aquí es agregando algo que me va a significar una entrada de dinero. Entonces obviamente va a hacer que los costos disminuyan. Entonces la ganancia tiene que hacer que los costos vayan disminuyendo. Ahora, ¿cómo yo lo hago para poder saber cuánto sobró del 80, 120, 150 y 200? Vamos a dejar ese 300 aparte igualmente. Lo vamos a dejar ahí estático. Vamos a ir viendo. Lo que yo necesito es ver cuánto fabriqué, y luego de eso, a lo que yo fabriqué, necesito restarle lo que yo en este caso utilicé. Entonces lo que me va a quedar lógicamente es lo que sobró, y eso que sobró lo tengo que multiplicar por su correspondiente precio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo yo sé cuánto fabriqué? Aquí está lo que yo fabriqué. Esto es lo que yo fabriqué para cada J, esto es lo que yo fabriqué para cada J. Entonces, todo esto es lo que yo fabriqué. Entonces, vamos a hacer la sumatoria. En este caso voy a hacer toda la sumatoria completa que tiene que haber, y luego la voy a ir explicando. Entonces vamos a hacer
4 sumatorias. Ahí van a ir viendo por qué se hacen 4. Recuerden que en la sumatoria no pueden quedar subíndices dando vuelta, porque la sumatoria es un indicador que se utiliza para poder comparar qué tan bueno o qué tan malo es algo. Entonces no puede quedar ninguna variable, tiene que quedar un número, un escalar. Entonces, como primera pista, obviamente si vamos a utilizar las variables, no puede quedar ninguna variable dando vuelta, todas toman un valor. Ahora, las sumatorias se van a mover en K, en L, en J, que son todos nuestros conjuntos, y en I. Y lo que yo tengo que hacer es, primero, tengo que calcular cuánto es lo que yo produje. Vamos a ponerlo dentro de un paréntesis. Lo que yo produje fue x sub i multiplicado por m sub ij más y sub ik multiplicado por m sub ij. Eso es lo que yo produje. Entonces voy a tener en este caso el total. Además de eso, necesito restarle lo que yo voy a necesitar. Y lo que yo necesito es R sub LJ multiplicado por el escenario KL. Entonces, aquí está lo que yo produzco, aquí está lo que yo necesito. La resta de esto me va a significar en este caso cuánto es lo que yo tengo como sobrante. Pero esto yo tengo que evaluarlo, porque yo estoy diciendo cuánto es o cuánto yo espero tener como sobrante. Entonces lo voy a tener que en este caso utilizar de nuevo la probabilidad de cada escenario. Entonces, para cada uno de estos datos de las necesidades que voy a tener que multiplicarlo por un P, que va a ser la probabilidad. Entonces multiplicado por P sub K, como dijimos. Entonces recuerden que lo que yo estoy calculando aquí no es la venta, sino que es, o la ganancia, sino que es la ganancia esperada, porque yo voy a tener distintos escenarios. Si se da el escenario 1, tal vez me va a sobrar más. Si se da el escenario 2, me va a sobrar menos. Entonces de alguna manera yo tengo que ponderarlo. Luego de eso, todo esto lo que me queda es lo que va a sobrar, y eso lo voy a tener que multiplicar por el precio de venta. Le vamos a llamar PB, precio de venta. Y el precio de venta va a ser en este caso por cada uno de los tipos de corte, por tanto va a ser sub J. Entonces, esto es lo que tengo como costo, esto es lo que tengo como ganancia de cada uno. Pero nos queda una pequeña parte para poder terminar el problema, y es esta de acá, porque esta nos dice qué pasa si yo compro perfiles y esos perfiles no los uso. En el anterior problema no nos servía poner los perfiles aparte, porque lo único que veíamos es cuánto íbamos a comprar directamente. Pero qué pasa, por ejemplo, si yo comprara perfiles, por ejemplo compro un perfil 1 en el caso básico, pero me da la probabilidad de que todo esto sean 0. Entonces todo ese perfil lo voy a vender a 15.000 pesos. En el anterior problema yo no podía valorar eso. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a estar vendiendo son los distintos, en este caso, cortes. Para este caso, este y este. Pero en ningún momento he dado cómo vender los perfiles. Aquí se puede hacer una pequeña trampa, que es añadir una nueva variable. Vamos a añadir dos variables de decisión. Vamos a hacer la variable A, que va a ser cantidad de, en este caso, perfiles grandes o barras de 3 metros a comprar en etapa 1. Esa va a ser A. Y la siguiente variable va a ser B sub K. Y esta va a ser cantidad de barras, también de 3 metros, a comprar en el escenario, disculpen, en el escenario K. Entonces esta es la de la etapa 2. Esas dos variables de decisión vamos a ingresar, y además de eso vamos a ingresar dos nuevas restricciones,
que nos van a servir para poder paliar esa parte. La primera restricción nos va a decir que la sumatoria de los x sub i de i igual a 1 hasta 7 tiene que ser menor o igual a a. Entonces, si yo elijo comprar esa cantidad, por ejemplo 5, lo que yo hago como perfil tiene que ser menor o igual que eso. De la misma manera, vamos a decir ahora en otra restricción que la sumatoria de los b sub k, que es cantidad comprada en el escenario k, de i igual a 1 hasta 7, no, disculpen, entonces esto van a ser los i, en este caso el sub ik menor o igual a b sub k, y esto es para todo valor de k, o para todo escenario, para todo k. Entonces aquí todavía no he terminado, pero con ese pequeño truco voy a poder incorporarlo dentro de la función. Lo último que me falta, ¿qué es lo que es? El a es lo que yo voy a comprar en primera instancia, el b es lo que yo voy a comprar en segunda instancia o en segunda etapa para cada escenario. Son las barras completas. Si yo elijo comprar 7 yo voy a tener como máximo para poder incorporar dentro del x. Si yo compro aquí 10 es lo que yo voy a tener como máximo para poder incorporar dentro del i, independiente en cuál perfil ocupe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente decir que la suma de los a más la suma de los b por su probabilidad va a ser la cantidad menos sus correspondientes sumatorias de x sub i, y el i sub i va a ser la cantidad de lo que sobra. Esos son las barras que van a sobrar, y eso lo tengo que multiplicar por el precio de venta, que me dicen en este caso que es de 15.000. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Entonces, si en el X yo compro demasiadas barras, en ese caso me va lo que yo sobre, en este caso, se va a vender a ese precio. Entonces, ¿cómo lo incorporo dentro de la función objetivo? En este caso de nuevo se está restando porque es una ganancia. Lo voy a vender a 15.000 pesos, y esto se multiplica por en este caso sería el a, que es lo que yo compro, menos la suma de esto. Entonces 15.000 multiplicado por a menos la sumatoria de los x, y eso es lo que yo voy a vender que sobró en la primera etapa. En la segunda etapa no debería sobrar, porque en la segunda etapa ya no va a haber nada más. Sin embargo, si es que ustedes quisieran, o en este caso el problema fuera de más etapas, les dejo esa variable. Pero para incorporar sería exactamente lo mismo, de esta manera, y la multiplico con las probabilidades. Pero si no, simplemente la dejan de esa manera y no la ocupan. Entonces, de nuevo, en la segunda etapa ya pasó el escenario. Entonces, si ya pasó el escenario, lógicamente yo voy a estar optando por lo más óptimo, que sería comprar lo menos posible. Pero si tuvieran más etapas, simplemente se siguen de esa manera. Ahora, ¿por qué quise ponerlas? Poner esta. No es que sea redundante, sino que sirve de algo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera algo que se dio dentro de un escenario, lo que yo tengo que hacer aquí no es incorporarlo tal cual lo dice aquí, sino que lo tengo que incorporar como una probabilidad o una ganancia esperada también, porque se da en cada escenario. Entonces sería aquí 15.000 multiplicado por b menos k y multiplicado por su correspondiente escenario. Entonces, lo único que había que hacer para hacer la parte 2 o la opción 2, que me da mucho más puntaje, era ver cuánto sobraba de cada uno, que era todo esto, y este pequeño truquito para poder ver cuánto va a sobrar de cada barra. Ahora lo siguiente es utilizar el Lingo y resolver por fin este problema. Muchas gracias.